Hola, mi nombre es Ana Costa Y yo soy Nancy García y esto es de Construyendo Ideas. el tema que estaremos abordando el día de hoy es la empatía en la niñez. Así que, si te interesa el tema, quédate con nosotras hasta el final. Me siento muy emocionada el día de hoy porque nos acompaña Nancy. Ella nos va a estar apoyando con temas de familia, educación y sobre infancia cada fin de mes. Nancy es psicóloga educativa y ha brindado talleres a padres de familia, así como docentes y figuras educativas, brindando estrategias de enseñanza-aprendizaje. También ha colaborado en la Fiscalía General de Justicia, atendiendo a niños, mujeres y familias en situación de violencia. Así que tiene mucho que aportar a nuestro canal. Pero antes que nada, quiero preguntarte, Nancy, ¿cómo te sientes? Pues antes que nada quiero darles las gracias por permitirme estar en este espacio y pues me siento bastante emocionada porque aparte de Construyendo Ideas es un proyecto bastante lindo, ya que no solamente aprenden ustedes de nosotros, sino nosotras aprendemos de ustedes. Por eso los invitamos a dejar sus comentarios, a dar sus puntos de vista, a dejar sus opiniones para poder enriquecer esta interacción. Y bueno, aprovecho, Nancy, para preguntarte, ¿por qué crees que la empatía es algo tan importante en la niñez? Claro, Ana, este tema es muy importante ya que hay que recordar que en la niñez se dan las primeras interacciones sociales y emocionales. Claro. Entonces necesitamos que alguien nos guíe para poder llevar a cabo o para poder entender bien qué es la empatía, ¿no? ¿Qué significa ser empático? ¿Qué significa esta relación que se da con los pares, ¿no? Con los amigos, con la familia. Entonces, por eso es muy importante este tema en la niñez, porque desde chiquitos aprendemos cómo tenemos que relacionarnos con los demás. Claro, y sobre todo creo que a veces caemos en este tema de que la empatía es un concepto. Y si nos preguntan qué es la empatía, podemos responder fácilmente que es ponernos en los zapatos del otro. Y seguramente los niños también lo pueden decir así. Sin embargo, es muy diferente tener el concepto que llevarlo a la práctica. Por ahí en los videos anteriores hablábamos sobre esto, que nos sentimos muy empáticos, pero a la hora de cuestionarnos realmente en nuestro día a día podemos ver que no lo somos tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ponerlo en práctica este concepto? Claro, poner en práctica este concepto es recordar que, bueno, en el caso de los niños, ellos no aprenden con palabras nada más. Es necesario que como padres seamos el modelo para los niños, seamos ese ejemplo que los niños puedan entender, que los niños puedan ver y además que puedan introducir en sus conductas cotidianas. Claro, y sobre todo hacer coherencia entre lo que decimos, porque a veces nos pasa, ¿no? Como adultos enseñando a niños que le decimos, tienes que ser empático, pero a la hora de la práctica, pues no ven esto de nosotros. Entonces, empezar por ser los ejemplos. Y también preguntarnos qué tan empáticos somos con ellos. Porque de repente pasa que queremos que nos comprendan, que no hagan el berrinche, que no se tiren al piso, que se comporten, pero no nos damos ese tiempo de entenderlos, de escuchar cuáles son sus necesidades, ¿no? Además, algo que pasa mucho con los adultos es, por ejemplo, que yo tengo la capacidad de enseñarte a ti todo el tiempo y casi siempre no valido lo que tú como niño tienes que enseñarme a mí. Y bueno, esto me recuerda mucho a una experiencia que tuve con una pacientita hace tiempo y justo platicando sobre, ella se enojaba muchísimo y explotaba de repente. Y ella me comentaba algo que la verdad a mí me llamó mucho la atención, que es, ella me decía, ¿por qué yo tengo que controlar mi enojo? ¿Por qué yo tengo que identificar lo que estoy sintiendo en este momento? Y cuando mamá se enoja, nadie le dice nada. Ella grita, se enoja, avienta las cosas, pero a mamá nadie le dice nada. Claro, y ahí ¿qué mensaje estamos dando? Porque si el niño o la niña en este caso está yendo a terapia para controlar el enojo, pero ve que mamá explota, pues no hay coherencia entre lo que estamos pidiendo y lo que estamos mostrando.
Por eso es muy importante ayudarlos a entender sus necesidades y también conocer sus necesidades, cuestionar, ¿no? Cuestionar por qué te sientes así. Y también, Anita, por ejemplo, el por qué no puedo comprarte ese juguete que tanto anhelas, ¿no? Saber explicarles también por qué no podemos hacerlo. Claro, y sobre todo ayudarlos a entender qué emociones están sintiendo, o sea, comenzar por, a ver, ¿qué sientes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás molesta? Entonces, partiendo de identificar cuál es la emoción que estás viviendo, que estás experimentando, decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te gustaría que pasara? Y ya viendo que nos diga, bueno, necesito esa muñeca, necesito el balón, necesito que me compres la paleta, explicar que tal vez en ese momento no es posible. Es decir, no ceder. Sí, porque justo eso trata de que también los padres sepan expresar a sus hijos, por ejemplo, si él me empieza a hacer un berrinche justo por el juguete, expresar también, oye, me estoy sintiendo también molesta por lo que está pasando, por lo que estás haciendo en este momento, y creo que eso también nos ayuda como padres a poderles transmitir a ellos lo que sentimos y a su vez también escucharlos a ellos. Sí, porque el tema de la empatía con los niños en la infancia es un tema mutuo. Ya en los videos anteriores, como mencionaba, hablamos de esta empatía que debe sentir por el otro. Pero cuando hablamos de los pequeñitos, ellos están iniciando sus interacciones. Entonces sí tenemos que ser empáticos con ellos, pero también tenemos que hacer que entiendan lo que yo estoy sintiendo ante su berrinche, ante su llanto, la frustración que puedo llegar a experimentar, porque eso va a retroalimentar la experiencia. Y pues bueno, creo que es importante abordar algunas frases que de padres hacia hijos de repente se nota la no empatía, ¿no? No sé si tú recuerdas alguna. Sí, de hecho, creo que la más común es cuando nos dicen no pasa nada, ¿no? Que te caíste y traes el dolor del raspón y te levantan y no pasó nada, no pasó nada. Y entonces el no pasó nada es como de, ¿y entonces qué estoy sintiendo? ¿No? ¿Qué es este dolorcito que traigo? ¿Qué hago con la Exacto. raspadita que me hice? Y pues te quedas con esa emoción ahí dentro. Sí, claro, y esa frustración, ¿no? Y a veces papás o papá, mamá no nos saben explicar o ignoran para que dejemos de llorar. Y bueno, otra frase que a mí se me ocurre, que también recuerdo muy bien, es el de entiende, entiende, ¿sí? O no, no lo hagas, entiende. Pero en realidad no entendemos. O sea, el niño no entiende qué es lo que está pasando, el niño no entiende qué es lo que debería entender. Claro, porque en este caso el mensaje no es claro. No estamos diciendo qué esperamos de él. Simplemente con decir, entiende, creemos que ya se comprendió el mensaje, pero yo como niña, ¿qué tengo que entender? ¿O qué espera papá de mí? ¿Qué esperan los demás de esta situación de mí? Otra experiencia súper común es cuando de repente está un pequeñito por ahí, va a empezar a llorar por algo que le pasó y lo primero que dicen los papás es, no lo vean para que no llore. Sí, ¿Lo has sí, escuchado? muchas veces. Y lo que pasa en esta situación es como invisibilizar al pequeño, o sea, hacer como que no existe y no existen sus emociones y fingir que nada está pasando, ¿no? Exacto. Y eso es muy perjudicial porque entonces crecemos y cuando sentimos la tristeza es, ¿qué hago con ella? ¿La escondo? ¿Que nadie me vea? ¿Me la trago? Y entonces crecemos con todas esas emociones Exacto. atoradas sin saber con quién compartirlas. Exacto, y a veces suele pasar que entre amiguitos están discutiendo, están peleando y de repente mi amigo me quita la muñeca, me quita el balón y yo voy y lo agarro también, trato de quitárselo y empiezan a ver todo este alboroto y papá va, ¿no? Y me regaña sin saber el contexto por el cual estoy atravesando. Y otra frase que me suena bastante ahí es el sí callas y aunque tú quieras tratar de decirle la razón por la cual estás llorando y que parece injusto, papá o mamá de repente, cállate, no, ahorita no me digas nada, vamos a hacer lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, y sobre todo es por esta incomodidad del espectáculo que estamos dando, Claro. ¿no? Y entonces es como de que no vean que mi hijo está llorando o que está haciendo drama,
pero no nos detenemos a escuchar. Y entonces el niño o la niña está con toda la injusticia encima, tratando de expresar lo que pasó, de que lo escuchen, y papá o mamá solo calla esa necesidad. Y papá y mamá como modelo, bueno, justo esto me hace recordar otra anécdota. Una vez estaba en una fiesta de cumpleaños y recuerdo que estaba sentada al lado del arenero donde estaban jugando los niños. Y estaban como 4 niños jugando y uno de ellos se para y empieza a buscar en sus bolsillos. Y otros 2 niños se percatan de que él está buscando algo y pues sí, el niño empieza a llorar y les dice, perdí mi Spider-Man, un juguete, ¿no? Y entonces los niños empiezan inmediatamente a buscar el juguete y otro niño voltea y les dice, bueno, pero ¿por qué lloras? No, mamá dice que no pasa nada. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, Ana, es que en el momento que él dice lo que papá o mamá le dijeron, los demás niños voltean y se sientan y regresan al juego y el niño sigue llorando, llorando, llorando hasta que mamá llega por él y ya. Pero aquí el punto importante es cómo a través de esa frase no pasa nada, los niños en el momento en el que estaban ayudando, hasta el trabajo en equipo que se pudo generar en esa situación, pues desvalidó el momento, ¿no? Claro, y tan importante es esto porque volvemos al tema de crecer como niños que no tuvieron empatía o que no crecieron con el aprendizaje de la empatía y entramos al tema laboral donde estamos como trabajando y de repente si algo se me complica a mí, no tengo para dónde voltear porque el de al lado no me va a ayudar, porque no pasa nada. Y entonces tú lo tienes que resolver. En lugar de decir, oye, le estás pasando mal, Claro. yo te ayudo, ¿no? Entonces, por eso creo tan indispensable trabajar en promover la empatía desde pequeñitos. Sí, entonces es aquí donde vemos que la empatía no solamente es un concepto, ponerse en los zapatos del otro, sino que la empatía también es algo que tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que vivirla y ponerla por práctica en todas las acciones que realizamos en la vida cotidiana, ¿no? Cómo me comporto con mi pareja, cómo me comporto con mi mamá, con mis padres, ¿no? Y en este caso, que es el tema de la niñez, cómo me estoy comportando yo como padre hacia mi hijo. Claro, y sobre todo, ¿qué pasa con esas personas que luego no nos simpatizan tanto, ¿no? O sea, Exacto. como con el vecino molesto, que entonces voy y no muestro empatía y eso está viendo mi hija, ¿no? Que le pateé el bote de basura, que ya me enojé, que hago comentarios ofensivos, pues eso lo están viendo todos estos pequeñitos y pues es una forma de aprendizaje. Y además en las situaciones, porque también puedo querer mucho a mi hermana, pero si la situación no me está favoreciendo, entonces también ahí hay un enfrentamiento y un conflicto. Claro. Ahora, ¿cómo podemos generar estrategias para que la empatía sea parte de nuestra vida? Las estrategias podrían ser, bueno, de primer momento entender y poder expresar nuestras emociones. Si estoy enojada, si estoy triste, si estoy muy feliz, ¿no? Y también aprender a escuchar las necesidades de mi hijo, escuchar las necesidades de mis hijos, ¿no? Y a su vez también promover que ellos escuchen mis necesidades, que ellos también sepan entender por qué hoy mamá está enojada, por qué hoy papá está enojado. Eso es muy importante. Claro, y sobre todo esta parte de hacerlo como algo cotidiano, ¿no? Así es. Empezar a normalizar el poder expresarme como hoy me siento cansada, hoy me siento frustrada, me duele el estómago. Exacto, y eso es algo que durante mucho tiempo ha creado un conflicto, porque al parecer el que los papás puedan expresarnos a nosotros como hijos, cómo nos sentimos, es como sinónimo de debilidad, es como sinónimo de que mi hijo no puede ver que yo estoy padeciendo, ¿no? Pero también es importante que ellos sepan para que a partir de ello podamos proponer juntos. Claro, y muchos papás o mamás donde me encierro en el baño para que mis hijos no me vean llorar, Exacto. ¿no? Y entonces los niños crecen sin saber que mamá, que papá, que los adultos también lloran y que también sienten feo porque se enfermó el perrito, porque en el trabajo les fue mal. Entonces, empezar a normalizar el compartir mis emociones, el porqué de mis emociones
y tampoco minimizar lo que mi hijo o mi hija me quieren decir, ¿no? ¿Cuántas veces los niños son, mamá, mamá? Y nosotros, ay, ahorita me dices, estoy ocupada. Ujú, Y entonces exacto. cortamos esa necesidad, ese impulso, porque tal vez para nosotros estamos súper apurados, pero en ese momento para ellos es importante. Sí, y también tienes a papás que de repente comentan, ¿por qué mi hijo no me dice las cosas? ¿Por qué mi hijo, en vez de platicarme a mí o venir a llorar, no? Y a veces, ¿por qué no me dijiste a mí? No, pues es que no hay ese tiempo en el cual yo pueda externarte lo que estoy sintiendo o lo que estoy pasando. O quizás tú no lo vas a tomar tan importante, ¿no? Y esas son Claro. conductas aprendidas. Entonces, así es como se vive la no empatía también. Sí, sobre todo si ya de niño recibiste estas connotaciones de no es para tanto, no pasa nada, Exacto. entonces, ¿cómo voy a saber cuándo algo sí es algo, no? O sea, si estoy en drogas, si no estoy pasando Claro. las materias, si terminé con mi novio, ¿a quién me acerco? Porque siempre que traté de expresarme, no era nada. Sí, y otro punto bien importante dentro de los que estamos revisando es que la empatía no está peleada con los límites. Sí, porque sobre todo en este tema a veces llegamos a confundir como que la empatía es comprender, ¿no? Como decía, a lo mejor está el balón del mundial y todas lo quieren, ¿no? Todas en el equipo de fútbol quieren ese balón y mi hija está llorando porque no se lo puedo comprar y yo Así es. entiendo su dolor. Yo entiendo que ella quiere ser parte de las chicas que lo tienen y se siente mal de no tenerlo, pero tal vez yo no tengo esa posibilidad de adquirirlo. Entonces, a ser empáticos no se trata de darle el balón No a se como trata de de lugar. complacer, ¿no? Exacto, que es algo en lo que llegamos a confundir, sino de más bien entiendo tu emoción, tu necesidad, pero también necesito que entiendas que en este momento yo no lo puedo aportar. Vamos a buscar opciones. ¿Qué se te ocurre? Juntar dinero, empezar a vender galletas. Y entonces escucho tu necesidad, generamos propuestas, pero tampoco se trata de ceder a todo, ¿no? Es Exactamente. como empatía con límites. Exactamente, y es algo que pues no está peleado los límites con la empatía. Otra estrategia muy importante para promover la empatía es a través de los cuentos y las películas, ¿no? Y estar cuestionando todo el tiempo. Por ejemplo, no sé, si ves una película, estar exponiendo todas esas partes en donde los personajes se enfrentan a situaciones en las que tienen que ser empáticos. Claro, sobre todo se me ocurre, ¿no? Toy Story 3. Ujú. Cuando llega la escena donde Andy va a dejar sus juguetes, preguntarle, crees que se está sintiendo Andy? ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras que entregar tus juguetes? ¿No? Y entonces empezar a promover la reflexión y después decir, bueno, ¿y cómo crees que se sintió Bonnie al tener todos esos juguetes nuevos? ¿Cómo crees que se sintió Andy de ver a Bonnie contenta? Y entonces empezamos a promover la reflexión a Así es. partir de una despersonalización y entonces empezar a interpretar con cosas que me son familiares, que me gustan, que me llaman la atención. Así es. Y bueno, creo que finalmente algo que debemos promover mucho son las interacciones sociales, donde podamos intervenir, donde podamos observar y esto se logra en las fiestas infantiles, en el parque. Si yo llevo a mis hijos, puedo observar cómo se relacionan con los demás y en ese momento intervenir, ¿no? Si estoy viendo que están peleando, preguntar, oye, ¿qué pasó? Promover que digan, que expresen sus emociones, su sentir y a partir de escuchar proponer soluciones. Claro, y esto es solo algunas estrategias que podríamos utilizar para promover la empatía, ¿no? Sin embargo, hay una frase que suena mucho y es que para ser padres, pues nadie sabe, nadie estudia para convertirse en padres, ni tampoco para enseñarles a los hijos. Entonces, efectivamente no hay un manual, pero la mejor manera de poder manifestar lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo, es acercándonos a ellos y comunicando lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos y también escuchando, que es algo bien importante y que muchas veces se nos olvida, Ana. Claro, y sobre todo tratar de conectar.
conectar con ellos porque tienen algo que decirnos siempre. A lo mejor a nosotros nos parece pequeño, insignificante, como lo que mencionabas Ujú. del juguete, ¿no? Podemos decir como de, ay, ese juguete, pues, compramos otro, ¿no? O no es para tanto. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros se nos pierde el celular, se nos raya el coche? Te Ahí sí regañan en importa. el trabajo también, ¿no? Claro, entonces tenemos que entender que a su nivel, para ellos es importante no minimizar que porque son niños no sienten o no tienen tanto estrés o no se enojan o no tienen por qué enojarse. Al contrario, entender que a su nivel eso es significativo. Bueno, y con esta reflexión concluimos el tema del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Compártanos también en la caja de comentarios qué les parece y qué tienen también para decirnos acerca del tema, porque es muy Claro. importante escucharlos y conocer a través de sus experiencias. Sí, y sobre todo si hay algún tema que les gustaría escuchar, que trajéramos al canal, no olviden que en nuestras redes sociales compartimos información adicional que puede ser muy útil y les agradecemos mucho sus likes, el que lo compartan con otras personas, ya que esto nos ha permitido ir creciendo la comunidad. Tenemos nuevos invitados, así que nos esperan muchas cosas. Les pedimos que continúen con nosotros y nosotras nos despedimos por el día de hoy. Bye.